Ok amigos, debo confesarles que para meterle más emoción al asunto estoy grabando a medianoche a ver qué nos espera. Así que no se diga más y vamos a comenzar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rob y les traigo la videoreseña de la semana. Y sí, el libro por excelencia que traigo para todas y todos ustedes es uno que les había prometido reseña desde hace bastante tiempo, creo que desde el año pasado, pero no me había animado porque tenía que volver a leerlo. Lo leí por allá de los 8 años, sí, creo que iba en tercero o cuarto de primaria, nunca lo voy a olvidar. Y 22 o 23 años después, porque dudo un poquito con la fecha exacta de la primera vez que lo leí, pero 22 o 23 años después, ya a mis 30 años, le he vuelto a dar una oportunidad. Y si de niño no me encantó, de grande lo aborrecí bastante. Únicamente estoy haciendo esta reseña porque de verdad se los había prometido y me está costando como no tienen idea. Sin embargo, vamos a comenzar. El libro por excelencia que traigo para todas y todos ustedes es del famosísimo, talentosísimo, exitosísimo Carlos Trejo, ¿sí? El cazafantasmas, investigador paranormal, hombre rudo, fuerte, formal, fornido y sobre todo muy controversial, metiche y introvertido. No sé qué tanto más ponerle a Carlos Trejo. Pero bueno, todo lo puedo criticar menos de que es un buen motociclista. Eso sí, como motociclista tiene todo mi respeto. Nos hemos encontrado en algunos eventos MC y respeto mucho la cultura biker. Como biker eres chido, pero como escritor sí dejas mucho que desear. Qué bueno que ya no estás escribiendo. Por favor, ya no sigas escribiendo. Hazle un favor a la literatura en México y en el mundo entero, porque de verdad tu libro no tiene pies ni cabeza. Hay muchos que lo han querido romantizar diciendo, oye, ese libro nos acercó a la literatura, fue mi primer libro de terror, sí nos hizo tener pesadillas. Es cierto, puedo decir que fue de mis primeras lecturas en la infancia, pero no por eso lo voy a romantizar y querer quedar bien con el autor o no sé con quién diciendo que este es un buen libro. Definitivamente es de lo peor que he leído en la vida. En otras ocasiones, ustedes lo saben, cuando un libro no me encanta solamente lo mando a volar y ni siquiera le hago reseña. Pero en esta ocasión sí no me quiero quedar con las ganas de destrozar por completo este libro porque se pone de pechito, no hay manera de defenderlo. Así que Carlos, si en algún momento llegas a ver este video, creo que ni tú puedes defender tu obra. Aunque debo admitirlo, en la edición azul yo recuerdo que hasta había faltas de ortografía. Aquí ya hay menos. Lo que sí, errores de redacción, errores gramaticales, cosas que no tienen sentido. Y no es yuxtaposición, porque para eso está Rayuela de Julio Cortázar. No me vas a decir que lo quisiste imitar al querer que no tenga sentido tus palabras. Y José Saramago también usa signos de puntuación de manera incorrecta, pero lo hace a propósito. Amigo mío, tus errores gramaticales no son a propósito. Un niño escribiría cuentos mejor que tú, y lo puedo decir, soy profesor y algunos alumnos han escrito cosas bastante increíbles. Pero bueno, comencemos a hablar. ¿Quién es Carlos Trejo? Todo el mundo ya lo conoce, ya dije algunas facetas de su vida, pero tiene cosas interesantes. En su momento, este año fue publicado por allá de 1995, aunque investigando un poquito me enteré que 8 años antes, por allá del 87, perdón, ya había sido publicado de manera independiente. No recuerdo con qué editorial, pero nadie peló este libro. Ya cuando Carlos Trejo comienza a hacer investigaciones más exitosas, más llamativas y vende a la editorial Planeta, no entiendo cómo Planeta, una editorial tan formal, te publicó. Wow, tantos escritores que están esperando una oportunidad para ser publicados y este tipo de cosas ocupan un espacio en
las librerías y en las imprentas, no lo sé, aunque debo admitirlo, en el 2004 fue un éxito en ventas, únicamente Don Quijote de la Mancha lo rebasó en la Feria Internacional del Libro, así que sí vendió bastante y a la fecha mucha gente lo sigue consumiendo. Pero regresamos con Carlos Trejo. Este tipo nos vendió a todo mundo este compendio de pequeñas páginas, porque son únicamente al menos en esta segunda versión, 120 páginas, porque la primera tiene menos, la versión azul tiene menos páginas, esta está aumentada y actualizada, nada más faltaba que le pusieran ahí corregida, porque sí tuvo muchas correcciones y aún así es pésima. Pero bueno, vendió Carlos Trejo Cañitas como una historia real. Cuando todo comenzó, eran los años 90, el internet no estaba en su apogeo, era fácil mentirle a la gente con una fake news. Digo, a la fecha hay grupos con noticias falsas que siguen teniendo éxito, las continúan compartiendo, hay gente que se las cree. Por ello no podemos culpar tanto a la gente porque en su momento todo lo que le dijeras lo creían. Hace unos días veía los videos de Dross, ya no nos causan tanta emoción porque hoy tenemos acceso a las redes de una manera muy cercana, podemos hacer nuestras propias investigaciones, nuestras conjeturas y llegar a conclusiones, hipótesis, ideas, opiniones que ya no nos van a estar dando a tole con el dedo ni mintiéndonos en la cara. Me encanta el horror, me encantan los escritores de terror, tanto clásicos como modernos, porque nos venden una novela. A mí no me gusta que te vendan algo real porque me encanta la historia, leo historiografía, me encanta la investigación. Entonces cuando me encuentro con un libro que lo único que nos vende es faramalla y media, copias de películas, copias de libros, aquí está la copia tal cual de El Exorcista, bueno, cachitos, porque hasta para copiar alguien debería tener estilo, técnica, hasta para eso se necesita maña, pero está una copia barata de los clichés del Exorcista, una copia barata de películas famosas, está una copia barata del Resplandor, de sucesos que hasta los podíamos encontrar en cuentos infantiles, pero en su momento la gente se la creyó y eso es lamentable. ¿De qué va esta historia y por qué es tan controversial? ¿Por qué causó tanto terror en algunos, tanto fastidio en otros y tanto odio en aquellos que amamos la literatura del terror y vemos esto como un juego? Yo lo sé, habrá comentarios que me dirán, Rodo, yo quiero mucho ese libro, Rodo, yo me encariñé con el libro. Créanme, yo también. En cuarto de primaria mi directora me sacaba a leérselo a mis compañeros mayores y lo disfruté. Pude practicar la lectura con él, no le pedí a mis papás que lo compraran. Qué bueno que no invirtieron en esta porquería, pero no por eso romantizaré el hecho de que está mal escrito, de que carece de sentido. Si ustedes ya vieron Dark en Netflix, creo que es más fácil entender Dark que Cañitas, pero disfrutas entendiendo una serie tan compleja como lo es esta serie alemana de Dark, porque tiene muchísimas cosas para conectar, personajes bien estructurados, una historia muy bien fundamentada, pero Cañitas únicamente te hace bolas y te hace bolas y ya piensas que vas a salir de una situación, entras a otra que carece de sentido y terminas revolviéndote la mente, no recuerdas si era este personaje, si era este otro, unos se llaman igual y no sabes diferenciarlos porque jamás te expresan su personalidad. Pero bueno, la historia comienza en 1982, cuando Carlos Trejo, este escritor, bueno, en ese momento todavía no escribía ni era un cazafantasmas, pero en 1982 él vivía con su esposa Sofía, también con sus hermanos, con Jorge y con Luis y con su hermanita Norma, que había tenido un exnovio que se llamaba Isidro. Ojo con todos los nombres porque, bueno, ni uno tiene importancia, pero son un montón de nombres. Y Emanuel, que es creo que el protagonista en sí, porque en realidad Carlos Trejo es manifestado como un dios aquí. Me recuerda mucho a las cartas de relación escritas por Hernán Cortés y los escritos de la historia que tratan de maquillar a los personajes que son los héroes.
porque Carlos Trejo es un héroe súper poderoso aquí, nadie le hace nada, los espíritus chocarreros jamás se meten con él, pero con Emanuel sí, que es el actual novio de Norma, porque ella tenía un exnovio que imaginaba que se había muerto, porque Norma siempre decía, ay, ya soñé con Isidro que se murió, con mi exnovio que está morido, muerto. Ay, perdón por eso, me dieron ganas de decirlo. Pero bueno, entonces todo el mundo se asustaba y decía, no puede ser, Norma está imaginándose a su exnovio muerto. No sé qué pensaba Emanuel en ese entonces, deja de pensar en tu exnovio, ya supéralo, amiga, date cuenta. Pero en lugar de llevarla a terapia o apoyo psicológico, no lo sé, algo profesional, y ahora aquí quiero detenerme, que no les parezca extraño, porque he visto algunas personas o he escuchado algunas personas que dicen, ¿cómo es posible que todos ellos vivían en una misma casa? En México se dan esos casos, no solamente en la Ciudad de México, en el Estado de México, en urbes, en toda la República. Es muy normal que las familias vivan en la misma casa, muchas veces hasta duermen en los mismos cuartos. Sé que eso no es muy sano, menos para los infantes, pero no hay manera de ocultarlo. La vida en México, o al menos en algunos lugares, es o era y tal vez sigue siendo así. Pero en lugar de llevar a Norma con una psicóloga, un terapeuta o algo por el estilo, dicen, no, ¿saben qué? Vamos a llevarla con una bruja para que le lea las cartas y todo se solucione. Aquí van a decir, ¿eso será una estupidez? No, no es una estupidez. Muchas familias también en Latinoamérica, en lugar de ir al médico, en lugar de visitar a un profesional, en lugar de visitar al psicólogo, al terapeuta, terminan yendo con los brujos, con los espiritistas, con cualquier persona que les recomiende porquería y media, amuletos, les lea las cartas, la mano, los mediums, está muy de moda también el espiritismo en México. Entonces, creo que por eso conectó con muchísimas personas, porque lamentablemente la cosmovisión de nuestro país así es. En lugar de tomarte un medicamento o cuidar tu dieta, dejar de tomar Coca-Cola, te haces una limpia con huevo, unos chicotazos con hierbas, que hasta en las iglesias lo llegan a hacer. No lo entiendo, pero así piensa mucha gente en México. Creo que por eso Cañitas llegó a conectar. Pero bueno, llega con esta bruja, le dice la bruja, oye mija, no tienes que pensar en tu novio muerto porque todo el mundo dice que está vivo y yo también te lo digo, está vivo, pero si piensas en la muerte, entonces la muerte vendrá hacia ti. Creo que no se lo dijo así, pero sí le manifestó que si pensaba en cosas negativas, lo negativo llegaría a su vida y todo es un enredijo, créanme, no crean que me estoy enredando, así lo expresa el libro, carece de sentido desde el principio. Entonces se regresan, pero algo malo pasa, le dan una recomendación y yo recuerdo bastante que en esos ayeres, por allá de los 90s, en mi escuela decían que se apareció un charrito negro en los baños. A mí me daba un miedo irme al baño a la escuela, prefería luego aguantarme. Lo bueno que cuando somos niños podemos aguantar mucho para ir a la pipí. A mí me daba miedo en mi primaria ir a hacer pipí a los baños de la escuela porque decían que esta había sido construida arriba de un panteón y cosas así de la infancia. Pero cuando hablamos de terror y cuando hablamos de sentimientos que de niños nos manifestaba un libro, una película, lo que sea, entonces nos damos cuenta del por qué algunas cosas de Cañitas sí conectaban con la gente. En ese entonces todo el mundo les prohibía salir después de las 6 de la tarde a los niños, a los adolescentes y muchos mayores. Tampoco querían salir después de las 6 de la tarde porque los brujos o las brujas y consejeros espirituales en el libro de Cañitas les decían que después de las 6 de la tarde aparecían los espíritus chocarreros y los entes malignos te podían poseer. Eso es una estupidez, no tiene ningún fundamento ni ocultista ni nada por el estilo, únicamente son cosas que iba agarrando de cualquier otro lugar Carlos Trejo para poder incluirlas en su libro. Ya se los dije, esto es una copia, un homenaje al cliché del terror de toda la historia. Pero bueno, ya regresan a la casa y algo malo empieza a suceder en Emanuel. Por eso les digo,
Emanuel termina siendo el protagonista terrorífico y este cuate hace cosas extrañas. Comienza a hablar en idiomas raros, comienza a salirse por las noches, termina encuerado en los panteones, se regresa, me imaginé ahí con frío al pobre de Emanuel, pero bueno, las fuerzas ocultas empezaban a manifestarse a través de la vida de Emanuel y todos se daban cuenta, pero decían, no, 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 debe ser algo muy normal, y así lo dice el libro, debe tener una explicación lógica porque esté ocurriéndole este tipo de cosas a Emanuel. Y así, de la nada, después de Emanuel empezar a manifestar cosas extrañas, una vez se le aparece una señora, esta señora le sonríe, eso me dio bastante gracia, pero después se les aparece un monje, se les aparecen más cosas, total que todo empieza a ser un revoltijo de seres espectrales, de un rompedero de vidrios, las cosas se mueven, se caen, sienten cosas, todo el mundo dice, creo que está pasando algo raro, pero al mismo tiempo, en lugar de llamar a un profesional probablemente en el asunto, porque digamos, si algo raro está pasando, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Al menos los mexicanos, órale, llámate al sacerdote o al líder religioso espiritual para que nos eche la mano. Y no, estos cuates decían, ¿qué podremos hacer? Creo que en lugar de llamar a un sacerdote o a un religioso o a alguien que nos pueda ayudar, hay que jugar la Ouija. Y sí, la Ouija también me trae recuerdos en la infancia. Yo la jugué de niño. No me da pena decirlo, era muy divertido. Mi tía Norma con mi papá y mi otra tía, eran 3 hermanos, ellos nos cuentan cómo de niños también jugaban la Ouija. Hoy por hoy no la juego, no me gusta nada que tenga que ver con esas cosas. Ustedes lo saben, mi convicción religiosa es una, mi fe es bien firme, pero de niño yo jugaba la Ouija con mis primos y con mi tía. Entonces, el tema ocultista y este tipo de cosas misteriosas no era ajeno en mi vida, porque la mayoría de mexicanos crecieron en un ambiente católico. Yo no crecí así, es un revoltijo de ideologías en mi familia y eso hacía que de infante tuviera pláticas con mis primos de la misma edad referente a este y otros libros, diciendo, mira, está chistoso, también hacemos cosas similares, pero no se nos aparecen demonios como a estos tipos. Sí vivimos cosas sobrenaturales. Después yo tuve la oportunidad de estar presente en algunos casos que rebasan el tema psicológico y psiquiátrico, pero eso lo dejaríamos para otro video. En algún momento les contaré esa etapa de mi vida también, porque pertenecí al Ministerio de Liberación de una iglesia evangélica cristiana y son casos muy perturbadores. Pero continuemos con Cañitas de Carlos Trejo, porque en lugar de irse a ver a un profesional, estos se ponen a jugar la Ouija. Y no juegan cualquier Ouija, juegan una Ouija egipcia. Esa es una estupidez. La Ouija se inventó en el siglo XVIII y es muy moderna, entonces no hay indicios históricos que manifiesten una Ouija egipcia. Pero aparte de que era una Ouija egipcia, era una Ouija egipcia que tenía que ser curada con magia negra. Y sí, los instrumentos en México, no sé si en todo el mundo, pero creo que así debería ser. Los de metal se curan poniéndolos a hervir. Tuve una pizzería una vez y antes de ocupar nuestro hornito teníamos que curarlo dejándolo prendido. Pero no, la Ouija la tenías que curar con magia negra para que ya te pudiera servir y contactar espíritus chocarreros que estuvieran por ahí diciéndole, hola, ¿cómo están? Para los que no saben lo que es la Ouija, aunque eso sería muy raro, pero tiene un triangulito con sus piecitos, tiene el abecedario, las letras, ojalá podamos poner una imagen por aquí, eso le corresponde a Pardo, pero te va hablando poco a poquito y yo sé que ya lo han visto en las películas de terror, pero hay incongruencias tan estúpidas en este libro porque supuestamente la Ouija no les quería hablar, el espíritu que contactaron no quería charlar con ellos, pero les dice palabras y groserías incoherentes, estúpidas, ilógicas, de verdad, no te da ni risa este libro. Sin embargo, continuemos. Ya en el argüende con todos los personajes llega otra chica que se llama Sol. Esta había estrenado un coche y el coche terminan prestándoselo a Emanuel y digo, creo que es ilógico, si ya veían que Emanuel estaba presentando cosas extrañas, ¿para qué fregados le prestan el coche?
Pero bueno, Sol sale volando, todo mundo experimenta cosas extrañas en ese coche y no terminan de contarnos todo, ahí se queda la historia. Les digo, pasa de un capítulo a otro, cuando está lo más interesante ya no te lo explican bien. Eso es fatal. Y bueno, ¿qué podíamos esperar de Carlos Trejo? Este tipo se dice cazafantasmas, todo el mundo lo criticó, lo desmintió en la historia. En su momento lo podías contratar para que fuera a tu escuela, no sé qué hacía, si te daba una conferencia, te contaba chistes, historias, cuentos. Creo que sería un mejor estandupero que cazafantasmas, pero bueno, él inventó en una ocasión que había participado en un caso con los Warren, sí, los Rain y el otro ni me acuerdo, los que inspiraron la película del Conjuro. También había inventado que Yoko Ono, Ringo Starr lo contactaban para que pudiera hablar con John Lennon y se jactaba de estas cosas. En algún momento llegó a decir que Chris Carter, el creador de los Expedientes Secretos X, también había trabajado con él. Pura faramalla y media, hasta que se metió en problemas con el caso de la chica Michelle, que supuestamente había sido una posesión demoníaca grabada en vivo y a todo color en una de las televisoras más exitosas de México. Esta chica lo demandó, le dijo eres un charlatán, su familia lo hizo pagar, bueno, lo demandó por 30 millones de pesos, después ya con los arreglos de abogados tuvo que pagar menos, sí pisó la cárcel. Fue lamentable, creo que vendió hasta algunos terrenos, después le querían quitar la casa de Cañitas por todos los fraudes. Este tipo de verdad es un huesito duro de roer, pero a este punto el demonio ya se le había metido en Manuel, todo el mundo salía corriendo, salía gritando, unos volaban, otros veían cosas. Por primera vez Carlos Trejo tiene una experiencia sobrenatural, siente que se le sube el muerto y sí, la parálisis del sueño es bastante común, por eso los mexicanos creo que continuaban conectando con este libro porque muchas cosas las sentían familiares. Y algo que sí me hizo reír bastante es que Carlos Trejo comenta que cuando se le subía el muerto, él decía groserías. Y recordé a Luisito Rey de Wherever Tomorrow, que cuando había fantasmas ahí en el crew, se ponía a decirle groserías a los fantasmas para que se fueran y eso fue bastante divertido. Es que mi mamá me dijo que cuando se aparecieran cosas, pues que dijeran muchas groserías y ya con eso se iban. Ches pues a la... Ya, pendejos, pinches putos, maricones, chingas, pinches idiotas, la verga, pinches putos. Y así como llegó Sol, llega otro personaje que se llama Evaristo. Sol ya no volvemos a saber nada de ella. Y Evaristo también termina siendo un personaje X. Puros personajes absurdos porque jamás te explican ni de dónde vino, ni cómo se conocían, el pasado de cada quien. A veces nos quejamos porque escritores como Stephen King nos narran tanto el contexto que termina siendo abrumador, pero logras conectar con la personalidad de los personajes. En Cañitas no sucede eso. Llega este otro cuate Evaristo, él tocaba en una banda de rock cristiano. Eso me hizo recordar cosas chistosas también. Pero bueno, este cuate tocaba en una banda de rock cristiano y le dice a Carlos, oye, tú que eres un guitarrista fregón, porque sí, les digo, Carlos Trejo es el mamey de esta historia, él es chido, nadie le hace nada, es un tipazo, un galanazo, un músico excelente y le dice, órale va carnal, vamos a huesear con la música cristiana, vamos a tocar, pero en el camino a ese lugar Emanuel dice, yo conozco dónde es exactamente ese punto, pero jamás llegan porque él quiere manejar, corre a todos y al final dice, no, yo no quería dejarlos llegar a ese lugar porque es una iglesia y yo no quiero estar en una iglesia porque estoy endemoniado. Y sí, iban a ir a una iglesia, lógicamente a tocar rock cristiano. Y es ahí por Evaristo que conocen a un pastor que intenta, aquí vienen otras cosas que no tienen sentido, porque un pastor jamás diría, oye, vamos a hacer un exorcismo, aunque sí llamó a su equipo para que le atacaran al demonio. Después recomienda que lean la Biblia en el Salmo 91.
Eso jamás lo recomendaría un pastor, creo que eso es más de católicos, pero Carlos Trejo no tiene ni idea de la teología, o sea, es absurdo lo que escribía. No sé si el año 2020 ya se haya puesto a estudiar un poquito, pero al menos cuando escribió Cañitas era pura estupidez. Entonces ya el pastor les dice, miren, tiene un demonio muy fuerte, pero no es tan fuerte como lo fuerte que somos nosotros, entonces se va a ir, pero tienen que cuidarse. Lean el Salmo 91, déjenlo ahí abierto. Muchas familias en México, no sé si en otros países, pero tienen el Salmo 91 abierto porque es una ideología religiosa que les han dejado como herencia familiar las personas. Entonces, ya todo se tranquiliza, todo se calma, pero Emanuel continúa con este tipo de cosas y aquí comienza la acción porque las muertes llegan. Primero se muere el pastor, luego se mueren otras personas, luego buscan más ayuda porque hay más apariciones espectrales, fantasmales, aparece el monje, aparecen más brujas, aparecen otros seres increíbles, uno con guadaña. Les digo, todos los monstruos que se puedan imaginar aparecen en Cañitas, pero aparecen de una manera sumamente estúpida. Comienza la acción porque después regresan a buscar a la bruja, les dicen, oye, esa bruja ya se murió desde hace mucho, van y buscan a otra bruja de Catemaco, y vaya que Catemaco nos trae cosas increíbles. Una vez mi hermanita se enfermó en Catemaco, y es cierto, no hay doctores en Catemaco, no sé si actualmente los haya, pero estábamos en un fin de semana en Catemaco con mi hermana muerta, mi hermana muy grave de temperatura, y salimos y lo único que había era brujos. Entonces creo que por eso se le ocurrió Catemaco, para que fueran a buscar otra bruja. Total que es pura estupidez tras estupidez. Después supuestamente se soluciona el problema, pero los espíritus ahora comienzan a atacar a Sofía, que es la esposa de Carlos Trejo. Ella se muere, ahí acaba el primer libro azulito, porque a este tiene más cosas. Lo de la muerte de la esposa de Carlos Trejo termina siendo una mentira porque ella sufría otra enfermedad, que no diré el nombre, la mayoría ya conocen la enfermedad por la cual murió la esposa de Carlos Trejo, pero aquí te comentan que fue por causa de los espíritus chocarreros. Ya después él se va a un viaje a Cuba, comienza a hacer cazafantasmas, todo es irrelevante, no hay más cosas que hablar de este libro, más que lo que ya les dije. Si pudiera decirles algo muy sincero, es definitivamente no lean este libro, no pierdan su tiempo. Si alguien le tiene cariño porque lo leyó en la infancia, téngalo por ahí guardado. No sé si como cultura general nos sirva leer Cañitas, no tengo idea si algo nos puede ofrecer en verdad. Lamentablemente, como lo dijo en una ocasión Facundo, no sé si el éxito en ventas que tiene este libro hable bien de Carlos Trejo o hable muy mal de los mexicanos y de aquellos que consumieron y siguen consumiendo este tipo de literatura. Creo que el tema de las posesiones, el tema del terror, del horror, no es un tema que se debe tomar a juego. Si lo quieres ver como algo real, pues ponte a hacer una investigación que verdaderamente valga la pena. Este cuate por allá del año 2000 decía que había hecho más de 17,000 investigaciones, se comparaba con investigadores tremendos a nivel mundial, criticaba arduamente a Juan Ramón Sáenz, a Jaime Maussan, que en su momento hicieron trabajo increíble. Jaime Maussan sigue haciéndolo. Él se comparaba con Juan José Benítez, cuando nos damos cuenta que Juanjo, aunque también es criticado por querer darle veracidad a sus libros, pero sí ha viajado por todo el mundo, ha estudiado bastante. Carlos Trejo, perdóname la vida, pero tú no puedes llamarte un escritor, un investigador. Y ojalá, después creo que escribiste más libros, no lo sé si saben de más libros de él, me encantaría buscarlos para ocultarlos y que nadie en la vida pueda leerlos, pero al menos con Cañitas yo sí me quedo con un muy mal sabor de boca. Probablemente quería recordar emociones de la infancia bonitas y no lo hice. Recordé momentos sí increíbles, pero definitivamente darme cuenta que mis hermanos en México están leyendo muy poco y que lo único a lo que tuvieron acceso en los 90s y en los años 2000 fue a esta porquería, eso me duele bastante.
Si quieren hablar de terror, si quieren recomendarme casos reales, a mí me encanta, me gusta aprender, sorprenderme, pero no me llama la atención que te quieran dar a tole con el dedo con un libro o que únicamente estén jugando con la inteligencia de los mexicanos. Hoy por hoy sé que la lectura en México sigue creciendo, seguimos fomentando a aquellos que nos encanta la literatura, los libros, seguimos fomentando el amor por ellos y estaremos apoyando arduamente a las editoriales y a los escritores que en verdad están invirtiendo su vida por traernos obras de calidad, no este tipo de charlatanerías. Quisiera descoserme más, pero este video ya está quedando bastante largo. No salgan después de las 6 de la tarde porque los espíritus chocarreros se los van a comer. Es todo por la reseña, no lo olviden, suscríbanse al canal, si les gustó este video, recomiéndenlo a un amigo, si no les gustó, recomiéndenselo a un enemigo o a su suegra. Y es todo por el video de hoy, no lo olviden, yo soy Rodo y este es su canal.